En la vida de todos nosotros hay ciertas situaciones que antes que la razón y las estemos pensando cosas, las intuimos. En el corazón tenemos la sensación de que algo está sucediendo. Y por eso decimos que el corazón alcanza cosas que la razón todavía no logra entender. Tenemos la corazonada de que algo va a pasar. Tenemos la intuición de que algo está por venir. Es cabalmente lo que encontramos en el Evangelio. Ya en la última cena, Jesús le había dicho a Judas que hiciera lo que tenía que hacer. Ya le había dicho a Pedro que lo iba a negar. Y hay un ambiente tan especial que los apóstoles intuyen y se están dando cuenta que el Señor como que se está despidiendo y se va a ir. Y ciertamente, después de la cena, lo capturan, lo ponen preso, lo torturan, lo ejecutan, lo asesinan y lo matan en la cruz. Resucita. Pero 40 días después de la resurrección, regresa a la casa del Padre en la ascensión, subiendo al cielo. Todo eso no lo sabían ellos así, con la mente, pero había algo como que les estaba diciendo lo que iba a pasar. Y entonces los apóstoles pierden la calma, pierden la paz, empiezan a experimentar el miedo. Y ustedes saben que al final fueron miedosos porque lo abandonaron. Solo San Juan se quedó. Entonces pasa todo eso. ¿Y qué sucede? Jesús les dice: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre, Él después de la muerte y la resurrección, regresaría al Padre. En la casa de mi Padre hay muchos lugares. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes. Pero ahora voy a prepararles un lugar. Entonces Jesús les aclara también para devolverles la serenidad, para devolverles la paz. Y el Señor de una vez les dijo: ustedes ya saben el camino. Señor, no sabemos nada. No sabemos el camino. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ellos habían estado con el Señor casi 3 años, pero todavía les faltaba conocerlo. Nosotros tenemos tantos años de estar con el Señor y sin embargo hay situaciones que no conocemos del Señor.
Y por eso Él nos insiste en que hay que creer. Pero creer en Él, que es el camino. ¿Qué quiere decir? Hay que seguir ese camino. ¿Por qué? Miremos nuestra vida y miremos un poco el ambiente en el que nos movemos. Hay mucha gente que se dice cristiana y podemos estar nosotros ahí también, pero en el modo de actuar, en el modo de proceder, no somos cristianos. Creemos, pero vivimos de otra manera. Miren ustedes ciertos comerciantes que no son justos y que son ladrones. Miren ustedes ciertos políticos fanfarrones y mentirosos que andan prometiendo un montón de cosas y después no cumplen absolutamente nada. Y se llaman cristianos, pero son corruptos, son engañadores. Entonces hablan hasta de Dios, pero sin embargo no siguen los caminos del Señor. Y esto nos puede pasar a todos. Por eso Jesús insiste: no tengan miedo. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Está hablando de la salvación. Hay mucho lugar. Y ustedes ya conocen el camino. No, no lo conocemos, dice uno. Yo soy el camino. Significa esto que el cristiano sigue el camino de Jesús y vive como Jesús. Jesús hace la voluntad del Padre. El cristiano en las cosas diarias de su vida hace también la voluntad de Dios. Si nosotros sabemos que parte de la voluntad de Dios en el amor es la justicia, ¿por qué algunas veces somos injustos? Si nosotros sabemos que parte de la vida cristiana es la verdad, ¿por qué somos mentirosos? Si nosotros sabemos que parte de la vida cristiana en el amor es vivir la unidad, ¿por qué estamos divididos tantas veces? Esa es la señal clara de que no estamos siguiendo el camino, de que no estamos siguiendo a Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si seguimos al Señor, que es el camino, entonces vivimos la verdad de la vida cristiana. Vivimos la verdad de su amor. Cristo es la verdad que nos da a conocer el amor del Padre. Por eso nadie va a Jesucristo si el Padre no lo lleva. Y por eso nadie va al Padre si Cristo no lo lleva. Es decir, tenemos que vivir en el camino del Señor. Y nosotros sabemos las cosas y sin embargo, por el mal y el pecado, hacemos lo que nos conviene y no hacemos lo que es justo. No hacemos lo que es verdadero. No hacemos lo que es correcto. Y yo soy la vida. Y estamos llamados, mis hermanos, a la vida. No solamente a la vida en este mundo, que hemos de vivir bien, en la justicia, en la unidad, sino que estamos llamados a la vida eterna, a la vida plena, donde ya no hay comején, ni polía, ni orín que dañe la vida,
porque a veces en este mundo estamos llenos de polilla. Bien encomejenados estamos, encomejonados en la mentira, encomejonados en los egoísmos que nos dividen, encomejonados en la corrupción, y apoyamos gente corrupta. Y siempre nos meten goles. Y por eso es que Guatemala no cambia absolutamente para nada. Miren, hay que hacer el camino. Y el camino es Jesucristo. Y hay que hacer el camino de modo personal. Yo no puedo taparme con la misma chamarra de mi papá que es corrupto, y porque es mi papá, yo estoy de acuerdo con todas las corrupciones que él vive. No, por amor a mi papá yo tengo que hablar con él y decirle, mire papá, esas cosas no están bien. Pero como es mi papá, hasta le aplaudo que sea pura lata. Que como es mi hijo, yo le aplaudo todas las marranadas que hace. No, el cristiano también sabe vivir su fe en el camino, en las cosas de relación con la gente. Miren, a veces hay problemas y hay dificultades. Hay dificultades en la familia, hay dificultades en la comunidad, en la aldea. Hay problemas de distinto tipo, pero los cristianos, ¿cómo hemos de solucionar los problemas? Pegándonos la gran peleada y quedando más divididos de los que estamos y quedando más rencorosos. Así vamos a solucionar los problemas. Hay comunidades aquí en Jocotán donde están divididos y están peleando. ¿Y qué ejemplo de comunidad cristiana están dando para aquellos que no creen? A veces en los grupos en la iglesia tenemos celos. Y en vez de apoyarnos unos a otros, no nos unimos. Eso es pecado. También al haber dificultades, hay que solucionar las dificultades con justicia. Hay que solucionar las dificultades con amor, buscando la unidad. De eso nos habla la primera lectura. La primera comunidad cristiana, que estaba formada por gente que había venido de la religión judía y tenían sus costumbres. Otros que habían sido paganos en el mundo griego, pero conocieron a Jesucristo. ¿Y qué problema concreto estaba pasando? Que las viudas y los huérfanos no estaban siendo bien atendidos, porque las pobres viudas eran marginadas y solamente estaban atendiendo a los judíos, pero a los otros pobres no. ¿Y qué hacen los apóstoles? Bendecir la injusticia que se estaba dando. A veces nosotros queremos en las comunidades que el sacerdote o el obispo nos dé la razón cuando estamos actuando injustamente, cuando estamos divididos. Y nosotros mismos fomentamos la división con nuestros caprichos. Eso es seguir el camino de Jesús comunitariamente, ¿verdad que no? Hay que cambiar. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles para dedicarse ellos a la predicación de la palabra y para dedicarse ellos a la oración para preparar. Entonces llamaron a unos hombres probados en la fe y tenemos los primeros 7 diáconos en la iglesia. ¿Para qué? Para que predicaran ciertamente,
Miren ustedes al diácono Esteban después qué predicaciones las que hace. Pero para que se dedicaran al servicio de las viudas y de los huérfanos, para que se dedicaran al servicio de la caridad. Estos fueron los diáconos. Pero mirémonos nosotros, ¿no tenemos nosotros que dedicarnos también al servicio de la caridad, al servicio de la unidad, al servicio del amor? Los apóstoles fomentaron el pleito y le dieron la razón a unos y la razón después a los otros. No, los apóstoles se encauzaron para que la comunidad siguiera el camino de Jesús. Entonces, la palabra de Dios hoy nos debe hacer que nos preguntemos ciertas cosas. Si realmente creemos en Dios, vivamos como el Señor nos lo pide y nos da su vida. Si realmente creemos en el Señor, estamos caminando según Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Preguntas que yo también me hago, porque la palabra de Dios no es para ustedes, la palabra de Dios también es para mí, y yo tengo que convertirme al igual que ustedes. Se trata de seguir el camino de Jesús personalmente, con la responsabilidad que todos tenemos, y de seguir el camino comunitariamente. A veces somos como Caín. ¿Qué hizo Caín? A ver, Lucy, ¿qué hizo Caín? Mató a su hermano. Y después, cuando Dios le preguntó por Abel, ¿cuál fue la respuesta que dio Caín? ¿Acaso soy yo qué? Soy guardia de mi hermano. Si fueras policía de tu hermano, estás jodido. ¿Sabes qué sos? Sos hermano y tenés que amar al prójimo. De eso se trata, ¿verdad? Entonces el camino de la vida cristiana se hace personalmente y se hace también comunitariamente. Cristo es el camino que nos invita a no tener miedo, que alienta nuestra esperanza, porque en la casa de su Padre, es decir, en la salvación, hay lugar para todos. Pero para tener ese lugar hay que creer, y para tener ese lugar hay que vivir, porque la fe no es fe de diablo. Miren, mucha gente dice que cree en Dios y lo dice con la boca, y la boca dice muchas mentiras, pero no lo dice con sus actos de justicia y con sus actos de bien. Si creemos, hagamos la voluntad de Dios y sigamos el camino. Y termino con lo que hoy nos dice la segunda lectura. Somos pueblo sacerdotal. Somos pueblo de sacerdotes por el bautismo. Somos pueblo de profetas. Somos pueblo de reyes, porque estamos llamados al reino de Dios. Pero si somos pueblo de sacerdotes, tenemos que ofrecer nuestra vida a Dios como un culto. Y ofrecer la vida a Dios como un culto significa que todos los días yo debo vivir en santidad. Y vivir en santidad significa vivir en el amor, vivir en la justicia, vivir en la verdad y ofrecer nuestra vida al Señor. Caín ofrecía lo más chueco a Dios y por eso su culto no era agradable. Y Abel ofrecía lo mejor. Entró en gran envidia
Caín y mató a Abel. Así estamos algunos de nosotros. Somos pueblo de profetas y con la vida tenemos que anunciar a Jesucristo a los demás, con los hechos, con las acciones que cada uno de nosotros haga para que el mundo crea. Y entonces vamos a vivir como reyes en la salvación eterna, porque el reino de Dios ya está presente. Ese reino de santidad, ese reino de justicia, ese reino de bien, ese reino de amor, ese reino de perdón, ese reino de reconciliación. Y es así como nosotros hemos de vivir todos los días de nuestra vida para tener parte en la salvación de Jesucristo, que es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida.